Seguimos en La Mira y estamos en este espacio que es la columna del estudio Brum Costa con el doctor Gustavo Gautier. Gracias por estar, doctor. Gracias a ti. Especialista en Derecho Laboral. En Derecho Laboral, exactamente. Y bueno, hay un proyecto de ley en el Parlamento que busca condiciones de protección para los trabajadores que trabajan a través de plataformas digitales, ¿verdad? Correcto. El objetivo del proyecto es justamente darles protección. Sí, en primer lugar es darle protección a una modalidad de trabajo que ha venido desarrollándose de un tiempo a esta parte. No estamos hablando de algo de muchos años, aunque ya a esta altura, pensando que por ejemplo la empresa Uber desembarcó en el país en el año 2015, ya tenemos 7 para 8 años de que empiezan a irrumpir estas modalidades. El proyecto se enfoca en dos tipos de trabajo a través de plataformas digitales, como son, por un lado, el transporte oneroso de personas, típico caso de Uber o Cabify, por nombrar empresas que han operado en el país, y las plataformas de reparto de mercaderías. Exacto. Los famosos deliveries. Pedido ya, etcétera. Exactamente. Ese es el foco o el ámbito de aplicación que tiene este proyecto. Pero antes que nada, ¿a usted le parece bien el proyecto? El proyecto es un paso en una dirección que ha sido criticada por la doctrina o por la academia, porque no otorga una protección suficiente a este tipo de trabajadores. Ahora, este problema es un problema a nivel mundial, porque estamos en una discusión desde el principio sobre la naturaleza del vínculo que une al prestador del servicio, sea chofer, sea repartidor, con la plataforma. El nuevo modelo de negocios que plantean estas empresas de alguna manera se separa o tiene características diversas a un típico contrato de trabajo. Empezando porque no hay órdenes directas de la plataforma al prestador de servicios, siguiendo porque es el prestador de servicios que elige cuándo y cuánto tiempo trabajar, cosa que en una empresa tradicional sería impensable, y terminan poniendo las herramientas principales para desarrollar el trabajo, como puede ser el vehículo, en el caso del chofer, o la moto, la bicicleta en el caso de los repartidores. Esto ha generado una discusión, no solamente a nivel de la academia, y estoy hablando en el mundo, sino también en la jurisprudencia, porque en muchos casos se han llevado ante los jueces para que determinen qué tipo de vínculo existe entre estas personas, o entre los prestadores de servicio y las plataformas. Y ahí la verdad que la jurisprudencia a nivel global no ha sido uniforme, porque hay fallos en un sentido y en otro. Cuando hablamos del tipo de vínculo, ¿nos estamos refiriendo a qué? Si estamos hablando de trabajo dependiente, subordinado, empleo o trabajo autónomo, que se rige por las normas que no son el derecho laboral, donde hay una diversidad muy grande del estatuto protector. Básicamente tenemos un estatuto protector cuando el trabajo es subordinado, dependiente, y prácticamente no tenemos protección para el trabajo autónomo. Doctor, después de la crisis del 2002, empezaron a pulular las empresas unipersonales, incluso de personas que es evidente que cumplen una tarea de dependencia, pero que terminan facturándole a la empresa, ¿no? Correcto. Y hay de todo tipo de vínculo ahí, desde el acuerdo en que yo te facturo, pero igual vos me pagás salario vacacional y todo, o no, digamos, ¿no? O sea que ese tipo de vínculo no es una cosa que sea privativa de este tipo de plataformas. No, por supuesto. Concretamente en el Uruguay la figura de la empresa unipersonal se fomenta a partir de la ley, la anterior ley de reforma jubilatoria, la 16.713, que establecía una especie de cobertura para estas empresas unipersonales. Luego ese artículo fue derogado, pero las empresas unipersonales siguen existiendo y siempre la labor del juez en última instancia es determinar si una empresa unipersonal o un trabajador independiente realmente es independiente, realmente es autónomo, o si eso se utiliza, esa estructura se está utilizando para encubrir una relación de dependencia. En el caso de las plataformas digitales, las empresas plantean los vínculos, en principio. ¿Las empresas cómo lo plantean? Como que son socios. Como que son socios. Como que los choferes son socios de la plataforma, ¿no? Y en realidad
cuando aparecen las condiciones del servicio en que se debe prestar el servicio, no se plantean como órdenes o como reglas obligatorias, sino que se plantean como sugerencias. Se le sugiere al chofer vestirse de determinada manera, tener determinados elementos en el vehículo, que el vehículo tenga... No son órdenes. Se plantean como sugerencias. Si no se cumplen... Bueno, ahí está. La jurisprudencia o los jueces han dado un paso más. Entonces, al analizar si se trata genuinamente de sugerencias o de órdenes, lo que se intenta determinar es qué pasa si no se cumplen. Claro. Y se ha advertido de que si no se cumplen, llega un momento que capaz que una vez pasa, capaz que dos también, pero a la tercera quizás el prestador de servicio o el trabajador, como lo define la ley, el proyecto de ley, puede ser sancionado con la desconexión definitiva de la plataforma, lo que equivaldría en términos laborales a un despido. Yo leí el proyecto y la verdad que no puedo advertir los niveles de protección que da o no, pero sí me quedé pensando en cuánto riesgo puede haber de que las empresas se pongan duras y se ve afectada la fuente laboral. Por ejemplo, los tribunales uruguayos tendrán competencia internacional en este asunto. ¿Y si las empresas no aceptan, qué? ¿No se les permitiría trabajar en Uruguay? No, entiendo que no. A ver, el proyecto va por la línea no de considerarlos a estas personas como trabajadores, sino que el proyecto no se pronuncia expresamente sobre la naturaleza del vínculo. Es decir, el proyecto no define si estas personas son autónomos o son dependientes, sí. Más bien que regula una serie de derechos para ambas categorías a las que designa trabajadores. Para el proyecto son trabajadores tanto los autónomos como los dependientes. Y hay toda una serie de derechos que son aplicables a ambos, más allá de que hay otros derechos que son específicos de los trabajadores dependientes y otros específicos de los trabajadores autónomos. Pero, por ejemplo, el artículo que dice que no se pueden prestar tareas por más de 48 horas semanales. Eso rige exclusivamente para los dependientes, no para los autónomos. Para los autónomos hay que tener en cuenta las reglamentaciones municipales. Claro, también. pero en la medida que las empresas sí. no los consideran dependientes, esto no regiría. Las 48 horas no. Las 48 horas no. Exacto. El chofer de Uber, si quiere trabajar 200 horas, trabaja 200 No horas. lo podría hacer porque hay una reglamentación a nivel municipal que prohíbe al chofer de una aplicación de transporte oneroso de personas trabajar más de 8 horas continuas o 12 horas alternadas. Ah, hay otra norma que está... Claro, porque normalmente el transporte público es de resorte, sobre todo el de las ciudades, el urbano, es de resorte municipal, y así está regulado en Montevideo y en Maldonado, que son los dos departamentos que han regulado el trabajo a través de aplicaciones digitales para el transporte de personas. Otra cosa que dice que las empresas deben darle formación como las normas de tránsito. Bueno, esta es una disposición, si se quiere, novedosa respecto a trabajadores autónomos, porque esa disposición rige tanto para los dependientes como para los autónomos. Pero uno no partiría de la lógica de que si el Estado uruguayo le dio a esa persona una libreta de conducir, ¿es porque conoce las normas de tránsito? Bueno, sí, pero hay otras condiciones también de cómo prestar el servicio en forma segura, sobre todo para los repartidores, ¿verdad? Que no necesariamente están o se agotan en los conocimientos que pueden surgir de tener la libreta. La reglamentación debe establecer lugares de alimentación y descanso, por ejemplo, ¿no? Y uno ve los delivery que terminan ahí y comen en la calle, sentados, ¿no? Exacto. Eso el proyecto en realidad deriva ese tema, esa regulación, a la reglamentación que haga posteriormente el Poder Ejecutivo. Exacto. Donde el Poder Ejecutivo va a tener que decir, bueno, exacto, esta empresa tiene tantos repartidores, cada tantos repartidores tiene que haber servicios higiénicos repartidos de tal forma en la ciudad, lugares de resguardo, lugares donde puedan recargar sus celulares, etcétera, etcétera, como ocurre en otros países. Eso la ley se lo libra al Poder Ejecutivo en la reglamentación. Tanto esto como las demás normas, digamos, ¿el Ministerio está en condiciones de inspeccionar todo esto?
Bueno, quizás lo más novedoso del proyecto sea el abordaje de los problemas que surgen como consecuencia de la economía digital, porque estamos hablando de trabajos que en parte se desarrollan en ese ambiente digital. Sí. Y ahí aparece en primer lugar la transparencia de los algoritmos y los sistemas de monitoreo. Eso me olvidó de preguntarle. Ese es un tema clave en este aspecto, porque el proyecto establece que al trabajador, dependiente o autónomo, acá no importa porque esto se aplica para ambos, Sí. tiene que estar en conocimiento si va a ser sometido a, por un lado, sistemas automatizados de monitoreo. Es decir, si por GPS o por el algoritmo de la plataforma va a estar siendo controlado mientras está trabajando permanentemente. Cuando nos referimos cuando el proyecto se refiere a algoritmos, se refiere a ese tipo de situaciones. Exacto. Por otro lado, de si va a estar sometido a decisiones automatizadas, es decir, a decisiones que puedan afectarlo en sus condiciones de trabajo o en su empleo, que sean tomados por el algoritmo y no por una persona física. Esto es importante. Además, el proyecto establece qué tipo de información tiene que ser suministrada al trabajador por escrito para determinar y poder evaluar cómo va a operar el sistema de monitoreo y qué parámetros va a tomar el sistema de decisiones automatizadas respecto de sus condiciones. En fin, por ejemplo, cómo va a ser evaluado, por quién va a ser evaluado, qué aspectos van a incidir o no en su calificación, etcétera, etcétera. En segundo lugar, lo que se consagra es el derecho a la explicación, que esto va de la mano con la transparencia también y supone que... Exacto, que las plataformas tienen que designar una persona física que pueda darle la suficiente explicación al trabajador acerca de por qué se tomó una decisión automatizada. Esto en Europa hoy está arriba de la mesa y es una de las reivindicaciones, en el sentido de que la suerte de un ser humano no puede quedar librado a la decisión de un algoritmo. Que siempre tiene que haber en el medio una persona física que sea capaz de explicar y o matizar las decisiones que se toman a través de una inteligencia artificial o de un algoritmo. Sí. ¿No? Y por último, el tema de la intangibilidad de la reputación digital. Este es todo un tema también, y que no solamente se aplica a este tipo de trabajos, sino que se define como el capital que un trabajador tiene en cuanto a la información que hay sobre su persona y a la que tiene que tener acceso en todo momento, incluso hasta un año después de terminado el vínculo con alguna de estas empresas. Es toda la información acerca del currículum del trabajador o de la forma en que el trabajador prestó las tareas, que a veces vienen de fuentes que uno conoce, pero a veces de fuentes que uno no tiene cómo controlar, y ahí pueden estar comprometidos derechos fundamentales de la persona, y por eso se le da ese derecho o se le reconoce la propiedad privada de esa reputación digital a cada uno de los trabajadores. Doctor, ¿usted tiene alguna señal, algún sondeo de que las empresas aceptan estas condiciones que le pone el proyecto? Es que en realidad el proyecto no le pone demasiadas condiciones a las empresas. ¿No le pone muchas condiciones? En realidad, yo creo que el proyecto va por el camino que siguió la legislación chilena recientemente, de establecer dos pistas de aterrizaje, una por el trabajo autónomo, otra por el trabajo subordinado. Sí. Naturalmente que si se da la libertad para elección, las empresas van a ir por la que supone los menores costos, que es el trabajo autónomo. Obvio. Yo no conozco tampoco en el mundo un proyecto, una ley que haya ido por decir, todos estos son trabajadores empleados y tienen que estar bajo una relación de empleo y regidos por el derecho laboral. Quizás la legislación que más se aproximó a esto es la española, donde lo que se estableció fue, respecto de los deliveries exclusivamente, una presunción de laboralidad. ¿Qué quiere decir? Bueno, si hay personas que prestan servicios de reparto de mercaderías para plataformas digitales, en principio pensamos que son empleados, pero es una presunción, y como toda presunción puede ser destruida por una prueba en contrario, o sea, las empresas podrían acreditar, llegado el caso en un juicio, de que existen elementos para considerar más esa situación como un trabajo independiente que un trabajo dependiente. En fin,
También el tema ha sido puesto sobre la mesa recientemente en el Consejo de Administración de la OIT, donde se puso como uno de los temas del orden del día de la Conferencia Internacional del Trabajo del año 2025, este tema del trabajo a través de plataformas digitales, y a partir de donde uno puede pensar que se podría llegar a una norma, un convenio internacional del trabajo o una recomendación de la conferencia sobre cómo tratar y cómo abordar el trabajo a través de plataformas digitales. Qué mundo que se nos vino con todo esto de lo digital, ¿no? Totalmente, totalmente. La OIT incluso, la oficina de la OIT como trabajo preparatorio para esta discusión, lo que hizo fue relevar todos los convenios internacionales del trabajo para adelantar o para hacer una prospectiva de qué convenios son aplicables a todos los trabajadores sin importar si están o no bajo una relación de empleo. Entiendo. Y parecería que la OIT se encamina por otorgar o decir, no importa la categoría, aquí tiene que haber un piso mínimo de derechos. Uno puede discutir si es menos bajo, si es más bajo, menos alto, más alto. Pero en definitiva, caminar por darle o ampliar la protección sobre los trabajadores autónomos, haciéndole aplicables algunos derechos que hasta ahora era impensable que pudieran ejercer. De hecho, no lo podían ejercer. Y que este proyecto lo recoge como el derecho a la libertad sindical y a la negociación colectiva. Aunque se trate de trabajadores autónomos, tienen igualmente el derecho de poder traer a la mesa de negociación a las plataformas para negociar mejores condiciones de trabajo. Está bien, está bien. Una pregunta, cuando un delivery comete alguna infracción, puede atropellar a una persona, en fin, entran a jugar los seguros, la empresa que lo contrató no tiene ninguna responsabilidad. El bar, el restaurante por el cual ese delivery estaba trabajando y repartiéndole comida de ese, no tiene responsabilidad. En principio no. En principio no. En principio no. Bueno, con respecto a los accidentes, es otro tema. Ajá. Donde las legislaciones han comenzado, o sea, los primeros pasos para darle protección a estos trabajadores ha comenzado por los accidentes de trabajo, ¿no? Francia, por ejemplo, y el proyecto incluye comenzó por ahí a estos trabajadores dentro de la ley de accidentes de trabajo de los trabajadores dependientes, o sea, el seguro obligatorio del Banco de Seguro del Estado. Ahí lo considera como dependiente para ese caso. Para ese caso se aplica igual que si fuera dependiente. Doctor Gutiérrez, muchísimas gracias. A ti, Gabriel. Ha sido muy amable.